Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a cómo hacer nuestros propios pinceles personalizados y a cómo hacer animaciones con un solo clic en Promotion NG. Pues para hacer capturas rápidas de nuestro dibujo y nuestros propios pinceles tenemos esta herramienta que se llama Brush Grab Tool con el atajo de teclado B. Nos vamos a nuestro dibujo, simplemente arrastramos y capturamos rápidamente la imagen que tengamos en pantalla. Si lo hacemos con el botón izquierdo, haremos una copia de lo que está en pantalla, y si lo hacemos con el botón derecho, recortaremos la imagen que tengamos en la pantalla. Y una vez terminado de usar nuestro pincel, recordamos que lo vimos en el tutorial 3 sobre las herramientas básicas de dibujo. Si le damos al punto, volvemos a nuestro pincel normal de dibujo. Apuntar que cada vez que hacemos una captura de nuestro dibujo, automáticamente nuestra herramienta se pone en el modo de Paint Dot, ya que normalmente vamos a hacer como una estampación y no vamos a querer hacer como un trazo así. Así que le vuelvo a dar al punto y a la tecla D y tengo otra vez mi pincel normal de dibujo. Dentro de nuestro pincel de captura tenemos tres modos. El primero que ya hemos visto para hacer una selección con un rectángulo. El segundo que es para hacer una selección a mano alzada. Por ejemplo, vamos a atinar ahí un poquito a la altura del ojo y tendría ahí mi ojo. Y una tercera que pone aquí Magic Wand Brush Grab Tool, en la cual vamos a poder seleccionar, por ejemplo, por colores. Yo, por ejemplo, me voy a mi dibujo, a la parte de color, y le voy a decir que capture el color de la cara. O por ejemplo, le puedo decir que capture el color de la cara y los colores parecidos que estén cercanos a él. Si ahora le doy clic, vemos cómo ha capturado ya el color de la cara más el color de la sombra de piel que le he hecho. Recordad, el atajo de teclado es la tecla Control más M y pasamos directamente al Magic. Vemos aquí que también podéis consultar los atajos de teclado. Le damos Control M y vemos aquí otra opción que dice Insolate. Como ya habíamos visto en los tutoriales 4 y 5 en los que explicamos la herramienta de rellenado, también podemos desactivar esta opción de Insolate y lo que va a hacer es que va a capturar, vamos a volver esto a 0, va a capturar no solo las partes que estén delimitadas cercanas a este color, sino que si yo le doy a este color de piel, va a capturar todas las zonas del dibujo que tengan ese color de piel en esta capa de color. Igualmente, si subimos la tolerancia, pues capturarán más colores cercanos a este color de piel. La segunda opción que encontramos es la de Second Color. Lo que nos va a decir es que va a capturar todo lo que esté dentro de esta capa de color, menos el color secundario que esté seleccionado. Por ejemplo, si yo rápidamente con Control activo la herramienta de selección de color de pantalla y le doy con el botón derecho para asignar este color de piel a mi color secundario, vemos que si ahora yo le doy a capturar, por ejemplo, sobre el pelo, me va a capturar el dibujo entero, pero va a omitir este color de piel que hemos seleccionado. Si yo hago clic aquí a un lado, vemos cómo se pega toda la capa de color, menos el color de piel secundario. Le damos a punto, Control Z, para regresar como estamos, Control M, volvemos a entrar en la herramienta, y el último modo que tiene es omitiendo las transparencias. Si yo apago todas mis capas para que lo veáis bien clarito, en la capa de color, si yo le hago clic sobre la chica, ahora va a capturar toda la imagen menos los espacios que estén transparentes en esta capa. Y ahí lo tendríamos. Control Z, punto, volvemos a activar la visualización de todas las capas
De acuerdo, y ahora que sabemos capturar una imagen que está en pantalla, ya sea con nuestro botón izquierdo o con nuestro botón derecho para capturarlo, lo podemos almacenar rápidamente haciendo clic derecho sobre esta ventana. Que voy a hacer control Z para volverlo a tener en mi dibujo, o podría coger a la chica, el color, guardo a la chica, las gafas o el entintado. Y para volverlo a reutilizar simplemente tengo que hacer clic en cualquiera de estas imágenes y ya puedo volver a utilizar el elemento que tenga aquí almacenado. De acuerdo, si le damos a la tecla B, vamos al modo de captura de rectángulo y vamos a explicar esta ventana que tenemos aquí. En el primer desplegable no hace referencia a qué vamos a capturar. Vamos a capturar todas las capas que estén en mi dibujo. Si hago B, arrastro, vemos cómo hace una captura no solo del sketch de mi entintado, sino que también ha hecho una captura de la capa de las gafas, de color, del cuadrado que está detrás y del background. Si le doy a Select Layers, simplemente va a hacer una captura de las capas que tenga seleccionadas en ese momento. Por ejemplo, voy a hacer con control selección del entintado, de las gafas, del color y voy a deseleccionar el background y ahora hago una captura y vemos cómo ha hecho una captura. Si me vengo a la capa de arriba lo vamos a ver un poquito mejor, de todo menos el background y el cuadrado que está detrás. El siguiente modo, Visible Layers, que va a hacer una captura pero solo de las capas que estén visibles en este momento. Por ejemplo, vamos a variar, vamos a desactivar el rectángulo, el color y voy a hacer una captura y vemos cómo hace una captura de lo que está visible en pantalla y aunque yo active el color no se va a activar en mi captura de mi pincel. Siguiente modo, Current Layer, que es la que suelo tener activada por defecto y básicamente la capa que tengamos seleccionada es la que vamos a capturar. Si hago captura ahora, vemos cómo solo he hecho una captura de la capa de color. Recordar que si presionamos punto, volvemos rápidamente a nuestra herramienta de dibujo para quitar la selección de pantalla. Y ahora el siguiente desplegable de Transparency va a hacer referencia a sobre lo que voy a capturar aquí, cómo va a actuar la capa de transparencia. Vamos a verlo, que es más fácil de entender. Si yo, por ejemplo, creo que por defecto viene por Layers, tenéis que saber que nuestro proyecto tiene asignado un color de transparencia, que recordamos que lo tenemos predefinido en la primera celda de nuestra paleta de color, pero este color transparente no es general a todo el proyecto, sino que cada capa puede tener su propio color transparente. Si yo le doy aquí un doble clic a color, vemos aquí en Transparency Color, y si le doy un clic, yo podría seleccionar que el color transparente de esta capa fuese cualquier otro. Por eso tenemos esta opción de seleccionar si queremos que el color transparente, que si haga la captura respetando el color transparente de la capa, voy a ocultar el resto de capas para que veamos bien cómo funciona. Vamos a dejar estas tres, las vamos a seleccionar, voy a poder Select Layers y ahora si hago una captura, como hemos visto hasta ahora, directamente respeta el espacio transparente que hay alrededor. Si lo pongo en Second Color, lo que me va a decir es que va a capturar todo menos el color que tenga seleccionado aquí como secundario. Por ejemplo, si yo hago color secundario la piel de la chica, que hago control y botón derecho y hago clic sobre el color de la piel que se ha colocado aquí y vemos aquí cómo me lo indica este triangulito chiquitito que se ha puesto como color secundario, y ahora hago una captura de mi dibujo, vemos cómo ha capturado todo el dibujo menos ese color de piel. Si hago clic aquí, vemos lo que sucede. De hecho, si lo almacenamos,
vemos cómo se han guardado todas las partes menos ese color de piel. El siguiente modo es auto. En este modo va a tomar referencia de los 4 vértices del rectángulo que estoy formando para determinar si en cada uno de esos puntos se respeta el mismo color, lo va a tomar como transparente. De tal forma que si yo hago una captura aquí y suelto, vemos como si yo me voy hacia afuera, ha tomado como transparente este color de piel donde estaban los 4 vértices de mi rectángulo y me ha respetado el color de la nariz, este trazo negro y esta sombra, y lo tengo aquí separado. Y en el último modo, No Transparency, lo que va a hacer es una captura de mi dibujo, pero los espacios que están transparentes no los va a omitir de la captura. Vamos a hacerlo, que es más fácil de entender cuando lo aplico. Si yo, por ejemplo, ahora hago clic en mi dibujo, vemos como todo este espacio alrededor ha capturado como la transparencia que estaba de fondo en mi dibujo y ha borrado la parte que está debajo que no estaba dibujada. Y hago control Z y volvemos aquí al modo Layers y hago la captura. Vemos como cuando yo hago la captura de la chica y la aplico, no me borra la parte que está de debajo, porque está aplicando la transparencia de la capa. Pero aquí en este modo de No Transparency, yo hago la captura y al aplicarlo vemos como las partes transparentes borran y ponen en transparente todas las partes de color que estaba dibujado de la chica. De hecho, si lo almacenamos, podemos ver que se ha guardado con ese fondo que nos indica que al aplicarlo va a afectar todo este marco en gris oscuro a las partes de mi dibujo. Ya os digo que es una opción bastante específica para ciertos casos que tengáis. Muy bien, y ahora visto los modos de transparencia, esto ha sucedido mientras hacíamos la captura con el botón izquierdo, que es para copiar la imagen que tenemos en pantalla, pero si lo hacemos con el botón derecho, ahora este modo va a servir para rellenar el espacio que hayamos capturado. Vamos a ver lo que es más fácil de entender. Si yo, por ejemplo, ahora me voy aquí a la parte de la nariz y lo hago clic con el botón derecho, el espacio que he quitado se rellena con la transparencia de la capa. A lo mejor en este modo sería más interesante si tengo el Second Color, voy a hacer control Z, si tengo el Second Color activado y el color de la piel en el segundo color, si yo ahora hago una captura aquí con el botón derecho, se va a rellenar automáticamente este espacio con el color de la piel. O también, si no queremos andar seleccionando el color de piel y tal que está debajo para que se rellene, la opción de auto nos va a resolver también muy bien esta opción y que esto se rellene automáticamente con el color que tenía debajo. Y ahora vamos a ver estas dos siguientes opciones. La primera nos dice que si yo hago una captura de pantalla, ¿dónde se va a quedar mi cursor de selección de este pincel? Si yo lo desactivo y capturo, por ejemplo, aquí a la chica, vemos como más o menos está centrada mi captura, pero si yo activo esta opción y hago una captura, vemos como ahora el punto de referencia de mi cursor se va a la esquina inferior, que es el último punto en el que yo he hecho clic. A mí personalmente me gusta que esté desasignada esta casilla, y este check de trim lo que va a hacer es minimizar el tamaño de mi pincel quitando toda la parte transparente que lo contenga. Si yo con esta opción de seleccionado hago una captura de mi chica, vemos que va a hacer una captura con el espacio de la transparencia a su izquierda y la chica a la derecha. De hecho, si lo guardo aquí, se ve más claro. Vemos como aquí hay un espacio y la chica está aquí. Pero si yo activo esta casilla de trim y hago esta misma captura desde esta esquina superior hasta la chica, vemos como ahora mi cursor ha quedado como centrado en la parte de color de mi dibujo. De hecho, si lo guardo aquí, que se va a entender mejor, vemos como este espacio de transparencia que quedaba a la izquierda ahora ya no está en mi pincel de captura. Así que yo siempre lo dejo activado. De acuerdo, y ahora que sabemos hacer una captura, podemos manipular nuestro pincel rápidamente. Con la tecla X podríamos voltearlo a izquierda a derecha, con la tecla Y lo podríamos voltear
en vertical y si utilizamos la tecla Z lo iremos rotando de 45 en 45 grados. Y con la tecla Shift más el más del teclado podemos hacer un zoom y con Shift menos podemos contraer la imagen. Y para retornarlo a su estado original pulsamos Shift más la tecla B y volvemos a tener nuestro pincel como desde un principio. Esto a lo mejor con esta captura de este pincel no tendría mucho juego, pero imaginemos que tenemos unas especies de hierbas. Vamos a colocarlas aquí, venimos aquí a Background. Voy a hacer Control Z para recuperar a la chica. Y aquí en una capa superior vamos a llamarlo hierba. Y ahora con este pincel podría ir dibujando, variándolo un poco en X para darle un poco de forma. También jugando con el tamaño, disminuyendo. Y podemos ver como con un pincel, así en un ejemplo muy rápido, podríamos dibujar un fondo rápidamente y tener pequeñas opciones para ir dándole una sensación de variedad. Y ahora, por ejemplo, puedo hacer una captura de esto y me lo llevo aquí, le voy a dar a X para variar su posición. Y vamos a hacer, por hacer algo, disminuirlo de tamaño y vamos a crear así como unas manchitas. Y vemos como con un solo pincel hemos podido crear toda esta sensación de variedad como si hubiese aquí como un campo por detrás de la chica. Estupendo, ¿verdad? Y una cosa más maravillosa de estos assets que acabamos de guardar es que, por ejemplo, yo que estoy trabajando en mi proyecto del videojuego de Oscar, si yo, por ejemplo, capturo aquí a Oscar, me lo puedo llevar a otro proyecto y pegarlo rápidamente o almacenarlo. ¿Y qué sucede si me lo llevo a otro proyecto, por ejemplo, como el de la chica que estamos dibujando y pongo aquí a Oscar? Vemos que Oscar aparece radiactivo. ¿Eso por qué es? Recordemos lo que explicamos en la clase del tutorial 5 sobre la paleta de color. Nuestra paleta de color es indexada. Por tanto, ahora Oscar, que al dibujarlo aquí tiene unas posiciones, los colores y unos colores distintos, al llevármelo aquí al sketch, ha tomado las posiciones que corresponderían con la creación original de Oscar. Y por eso aparece con este color radiactivo. Pero tenemos una fantástica opción que es venirnos aquí a Edit. Voy a deseleccionar todo esto con Control D. Y el primer paso que tendríamos que hacer es seleccionar todos los colores de nuestra paleta, venirnos aquí a Funciones, Remap Color, Remap Brush to Selection. Es decir, recalcular los colores automáticamente a los más parecidos que hay en mi selección de la paleta de color que acabo de hacer ahora con mi pincel, con mi brush. Si le doy, ahora vemos como Oscar ya aparece con unos colores más parecidos a con los que fue creado, dado que estos colores que yo tenía aquí no están exactamente igual en esta paleta, pero vemos como ha hecho una aproximación lo más perfecta posible. Y ahora ya podría guardar aquí a Oscar y reutilizarlo en este proyecto con esta paleta de color. Y bueno, y si a estas alturas no habéis dado cuenta, con esta herramienta verdaderamente es que el límite es vuestra imaginación. Os ahorra muchísimo trabajo para una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, voy a dibujar rápidamente esta pared de ladrillo. Para ello, creo aquí una nueva capa. Vamos a llamarla ladrillo. Digo OK. Presiono punto para quitar el pincel que había creado. Y ahora aquí, por ejemplo, vamos a dibujar rápidamente un ladrillo
Vale. Y ahora hacemos una captura de nuestro ladrillo. Lo podemos guardar. Lo voy a poner aquí a mitad. Vale. Selecciono esta parte y borro esta y almaceno esto. Y ahora, si recordáis bien, en el tutorial 3 que explicamos la herramienta esta del dot con el brush size alignment, va a ser nuestro mejor amigo porque voy a dibujar una pared del ladrillo a una velocidad que es completamente absurda. Vamos. Esto es que directamente no tiene precio. El tiempo que ahorramos nosotros con esta herramienta. Y esto es simplemente un caso, pues yo qué sé, de un ladrillo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Y a lo mejor esta parte de este lado, para que quede un poco más curiosa, voy a utilizar mismamente la misma herramienta para borrar los ladrillos que se quedan aquí a mitad de tamaño. Vale, y ya tenemos nuestra pared de ladrillo. Pero verdaderamente, qué pared de ladrillo más aburrida, ¿no? Es decir, vale, es unos ladrillos que hemos dibujado rápidamente, pero es que no hay ninguna variedad. Pues no os preocupéis porque para eso tenemos el pincel animado, el cual veremos en el siguiente tutorial. Si te ha parecido útil este contenido, te agradezco muchísimo un me gusta. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.